Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés escuchando esto, y bienvenido al podcast de Círculo Mágico de Madrid. Estamos hoy en el segundo episodio y vamos a aprovechar para comentar un poco, pues, qué es este proyecto, ¿no? Este proyecto, como habréis entendido rápidamente, es un podcast en el que comentaremos temas de magia o relacionados con la magia en algún grado. Normalmente estaré acompañado del presidente del círculo, el actual presidente, Jesús de la Torre. Otras veces estaré yo solo y otras tendremos algunos invitados especiales. Pero antes me voy a presentar, porque para los que no hayáis escuchado el primer episodio, pues yo soy Guille Menés, soy el actual director de esto. Y hoy estáis de suerte porque tenemos a uno de esos invitados especiales. En el caso de hoy tenemos a Agustín Leal. Buenos días, Agustín, ¿qué tal? Muy bien, encantadísimo de estar aquí. Fantástico, Agustín, supongo que le conoceréis todos. Por si alguien no te conociera, tú estás especializado sobre todo en monedas. Como el mundo mágico es así, tú haces muchas otras cosas, pero como los magos asocian un nombre a una cosa, pues Agustín Leal es monedas. Porque luego que has hecho la carta al bolsillo, en una versión que estaba muy chula, has hecho la carta puñalada, hiciste también en mi festival que está muy chulo, haces más cosas, pero monedas, para la gente es un nombre una cosa. Entonces, te hemos traído hoy para hablar un poco sobre esto. La primera cuestión sería, ¿cómo consideras que está el mundo de la magia con monedas en general? Bueno, siempre las monedas han tenido ese hándicap, ese San Benito de que son difíciles, de que son complicadas, de que hay que ensayar mucho, de que la técnica no la domino y demás, y siempre ha estado ahí en una especie de segundo plano con respecto, por supuesto, a la cartomagia, ¿no? Pero veo que en general a los magos les gusta mucho hacerla y el público también, el público la percibe también como algo muy, muy especial. Entonces la dificultad es esa siempre, ¿no? El encontrar, por eso en los talleres que suelo realizar o las clases que doy y demás, me encuentro personas con mucho miedo, con apenas algún juego o algún pase suelto, dominado y con mucho miedo a esto se me ve, es que se me caen, es que la postura no es natural y demás, ¿no? Entonces es un tipo de magia que yo llamo física, ¿no? En el sentido de que no hay conceptos abstractos como con las cartas en un momento dado, todo se limita pues eso, a mantenerlas ocultas, a hacerlas aparecer, desaparecer y bueno, pues eso al principio da un poquito de miedo. Pero yo creo que en general a todos los magos les gustaría hacer 4 o 5 jueguecitos muy bien hechos de monedas y al público yo creo que le encanta. Claro, o sea, hemos hablado de magos y de público, y te voy a preguntar primero por la parte de magos y luego por la parte de público, que se me ocurre una duda. Viniendo hacia aquí, de los magos es verdad que el problema que tienen las monedas respecto a las cartas es que no hay prácticamente juegos automáticos. Está el de los ladrones de corderos o con los distintos nombres, que ese sí que no necesita técnica como tal. Es verdad que no es automático y que tienes que tener algo oculto en una gran cantidad de juegos. Que claro, eso te lo hace mucho más difícil remar, porque de hecho las salidas múltiples, las ideas de no, pero es que el espectador no sabe cómo va a acabar el juego. Ya, pero has dicho que hay 4 monedas y yo lo he visto 5. Remar eso es complicado. Y luego también a la hora de la práctica, que no solo es dificultoso, yo creo, el conseguir que lo hagas bien, sino que tiene un toque molesto. Es decir, tú puedes estar haciendo una cuenta Ainsley en el sofá y no pasa nada, pero las monedas se te caen, ruedan, suenan. De hecho, la gente, yo escuché aquí hace años a gente que ensayaba en el baño con una toalla puesta encima del lavabo para que no se cayeran mucho y no sonaran, porque luego su madre decía que... Entonces es verdad que tiene mucha dificultad, ¿no? Más allá de... Sí, en ese sentido sí. Es cierto que ni la familia ni los vecinos están muy contentos con los magos que se inician en monedas, pero yo una de las cosas que digo con respecto a lo primero que me comentas
de quedarse más o menos limpio al final de un juego, de estoy ocultando algo y demás. Primero, que uno aprende un juego aisladamente, pero tiene que pensar en que va a ir dentro de un conjunto de juegos, o va a haber un algo antes o un algo después, aunque sea sencillamente no hacer nada más. Con ello lo que quiero decir es que, pues si has hecho un juego con unas monedas y un pañuelo y acaba el efecto y hay una moneda oculta y sencillamente acabas, puedes guardar el pañuelo en el bolsillo y al mismo tiempo guardar la moneda que está oculta, o las monedas que son visibles, guardarlas al bolsillo. Entonces parece que el miedo es: he acabado con algo oculto y como venga la policía en este momento me pilla, ¿no? Entonces hay que quitarse ese miedo por un lado, ¿no? Y a mí me cuesta, pues, al principio esto, pero sí es cierto que es un paso muy interesante para el que está iniciándose, ¿no? Darse cuenta de que está dentro de un contexto. Es que es verdad que quema mucho, es que es verdad que muchas veces no se ve, yo creo, por la técnica, sino por la naturalidad. La gente está efectivamente culpable, la gente está pensando... Y de hecho yo creo que una de las cosas por las que tu magia funciona tan bien es por la naturalidad. Es que dices, ¿qué va a haber hecho? Si se ha guardado, o sea, es que aunque solo sea... Porque muchas veces también cuando intentas hacer monedas quieres hacer cosas muy técnicas, quieres hacer lanzamientos, quieres hacer cosas... Pero hacer una rutinita y luego coger y guardarte un pañuelo, bien hecho, ya es muy difícil de hacer. Claro. Sí, es que para empezar, la magia de monedas, aunque la hagamos habitualmente nosotros en ambientes ya más casi de escena, de salón, las que hacemos en congresos y demás, en los concursos, la magia es para verla muy de cerca. Entonces te pide ese tipo de magia también un manejo y un trato cotidiano, natural y demás. Entonces habría formas de hacerlo, habría formas más artísticas de hacerlo y demás. Yo prefiero que sea mucho más cercano, más natural, y entonces esa naturalidad por la que tanto abogaba Ascanio, pues hace que se disipen ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que tú conoces, que hemos comentado y que tú haces, el plata-cobre, que hago primero en la mano del espectador y luego con un pañuelo. Yo nunca he llegado la verdad, a hacer ese juego. Lo ensayo cada vez, venimos, lo vemos, hacemos... Nunca lo he hecho en público. Porque es que, en comparación, va a quedar... O sea, no, tendría que hacerlo mucho para decir... Venga, esto está como para hacer en público. Porque es verdad que cuando lo haces es muy bonito. Perdona, continúa. No, pues lo he comentado muchas veces. Podría ser bonito hacer aparecer una moneda de plata, hacer aparecer una moneda de cobre, por arte de magia, y luego hacer el efecto que es conocido por todos, que el espectador se queda con una moneda en la mano, tú te quedas con otra y una transposición de las monedas. Pero yo prefiero sacar las monedas del bolsillo, buscarlas como cualquier persona en el mundo real y decir: mira, tengo dos monedas, fíjate, vean qué curiosa, esta es moneda antigua, es inglesa, es un penique inglés, y esta es una moneda de plata. ¿Y qué ocurre en la magia? ¿Por qué? Porque para mí es mucho más mundano esa forma de enseñar, pero estoy demostrando que hay una naturalidad. Si pudiera, en el caso anterior, pudiera hacer aparecer la primera moneda, pudiera hacer aparecer la segunda y mostrarse gran habilidad manual, podría pensar: pues igual podría hacer aparecer otra moneda, podría tener otra moneda más o otras dos, ¿no? Entonces estamos dando quizá una pista, ¿no? Hay formas de ejecutarlo, en diferentes estilos, pero yo lo prefiero así, ¿no? Entonces son dos monedas que te muestro que las llevaba yo en mi bolsillo y dos monedas que luego me guardaré, ¿no? Entonces para mí esa limpieza, por lo menos en un ámbito así cercano, haciendo magia en restaurantes, en cócteles, entre amigos, es un juego que he hecho miles y miles de veces, y es una especie de tarjeta de presentación mía, pues yo lo prefiero de esa manera, y entonces estamos ahí hablando muy de tú a tú, mira, qué curioso, ¿no? A mí siempre me gusta ponerme además en el papel de espectador, ¿no? Eso es también una actitud que no todo el mundo maneja, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el maravillarme con la magia y decir: pero es que fíjate, y ahora ha ocurrido esto, y no sé cómo, ¿no? Y ahora aquí está la moneda de plata y aquí está la de cobre, ¿no? No alardear de: mira, voy a quitarte la moneda, voy a cambiártela, o algo así, ¿no?
Entonces, en mi estilo, funciona, ¿no? Y creo que es altamente recomendable, en principio para esto, para quitarte tú la presión de que pues, llevo algo oculto y esa mano no, está medio escondida, medio cerrada y se te nota la mirada, ¿no? Sí, es verdad que no iba a ir por aquí, pero ya que estamos, vamos a aprovechar que te tenemos. ¿Qué juego? Si hay alguien que nos está escuchando, que diga, mira, es que las monedas dan mucho miedo porque yo he aprovechado, yo personalmente, no la persona que nos está escuchando, he aprovechado que doy clases a alumnos para rodar muchos juegos allí. Porque allí, en caso de que se vea algo, se está explicando ya la magia. O sea, hay gente a la que ya le explico magia, es como venir aquí a hacerlo en público y así. Pero claro, da mucha presión el tener una cosa de más que no debería estar, que en las cartas, esto también lo he hablado con Jesús, y es un concepto que, bueno, yo se lo he escuchado a Gea, pero pues seguro lo dice más gente porque es muy así, que con las cartas se puede hacer casi cualquier cosa. Bueno, Jesús dice que Darwin Ortiz, creo que es Darwin Ortiz, dice que si se hubiera creado un objeto para engañar, serían las cartas. Y es verdad que es que las cartas te permiten hacer cualquier cosa no técnica, pero es que si tienes 4 cartas, puedes tener 5, 6 o 7 sin ningún problema. Si tienes 4 monedas, si tienes 5 monedas, hay más problemas, Entonces, dentro de estas cosas técnicas, que no sean ladrones de corderos, cosas así, ¿qué recomendarías a alguien que tiene miedo que empezara a hacer? A ver, así sin verlo físicamente, por audio, pero mira, yo hay una cosa que me gusta hacer que es, te gusta comentar en mis clases y en la iniciación, por lo menos de algún taller, es esencialmente el efecto de sacar monedas del bolsillo, sacas un puñado de monedas y dices, mira, vamos a hacer un juego con esta moneda en particular, que es muy rara. Imagínate una moneda que está doblada. Entonces, un juego de magia. Mira, con esta moneda doblada. Y de pronto la pones en tu mano, haces un pase mágico y desaparece y puedes mostrar las 2 manos vacías. Y ahora dices, esta moneda ha viajado, pero ha viajado justo a tu bolsillo. Entonces en el bolsillo del espectador está una moneda doblada. Esa moneda doblada. Sencillamente es un juego en el que estás en el ámbito de un poquito de relajado con amigos y demás, le puedes colar una moneda doblada o algo parecido en el bolsillo de un amigo o cualquier objeto, hasta un tornillo o un anillo o algo así, sacas un puñado de monedas y entonces haces el gesto de coger la moneda, que tampoco es tan fácil como lo puedo contar ahora mismo, pero haces el gesto de coger la moneda, miras al espectador, hay un cruce de miradas, el momento de cogerlo y demás, pero es más importante la convicción y la naturalidad con la que haces el gesto de coger la moneda, guardas en el bolsillo todas las monedas. Sí. Y no has cogido tu mano derecha, todas las monedas que habías sacado, y entonces haces la desaparición. Y no solamente desaparece, sino que aparece en el bolsillo, y además, al ser algo peculiar, como una moneda doblada, como una moneda china, como algo así, no es una moneda, es la moneda, ¿no? Sí, hombre, esa idea de que haya muchas monedas o algo así, es verdad que yo creo que ayuda. O sea, si vas a hacer un juego y sacas un montón de monedas de 10 céntimos, 20 céntimos, tal, creo que incluso a ti mismo, si tuvieras que tener una oculta, te quemaría mucho menos. Claro. Porque no tienes un 25% de las monedas ocultas. Tienes un porcentaje muy chiquito que puede hacerse en cualquier forma, que es verdad que cuando sí que son grupos grandes se pueden hacer cogidas, se pueden hacer técnicas que no son tan difíciles y que se hacen que te acostumbres más. Pues muchas gracias. Vale, vamos a ir ahora con la parte del espectador, porque viniendo hacia aquí me he acordado de una idea que yo creo que lo he escuchado a Juan, pero creo que también lo he escuchado en algún otro sitio, que es que, claro, las monedas han perdido mucho valor. Es decir, para efectos como el sueño de avaro, sin intentar meternos mucho en el simbolismo, que ya sería todo el mundo, pero es verdad que, bueno, antes hacer aparecer monedas era como, tiene un cierto poder económico esta persona. Y ahora eso se ha perdido. O sea, si lo máximo que puedes hacer aparecer son 2 euros, está mal la cosa, pero no creo que nadie diga, wow. Entonces, no sé cuál es tu sensación, si tú has vivido
que el público haya ido perdiendo ese, no ese interés, pero se ha visto que se vive distinto, se va viviendo distinto la magia de monedas. No, yo creo que no, porque lo que ellos perciben es el hecho de que sea un objeto, que produce sonido, con lo cual, y esa es una de las grandes claves para bien y para mal, pues es más difícil de ocultar, de hecho, nos cuesta más trabajo ocultar cuando es más de una moneda y demás, porque puede haber un sonido ahí que nos delate y demás, el brillo de las monedas que pueden brillar entre los dedos en un momento dado no nos interesa. A veces utilizamos el brillo para reforzar un falso depósito y todo esto, y para ellos es un objeto llamativo. Antes, cuando yo empezaba en la magia, cuando era muy chaval, yo utilizaba monedas de 50 pesetas, que eran del mismo diámetro que las monedas de medio dólar, por el hecho de que eran de curso legal en ese momento. Pero también el hecho de que tengas unas monedas un poquito diferentes, que las dejes tocar, eso sí, para mí yo creo que es primordial, que no puede haber nada raro, aunque yo creo que para el público es impensable que algo sea trucable, ¿no? Entonces es un material sólido para ellos y conocido. El tintineo de una moneda, vamos, lo puedes probar ahora mismo en la calle, dejas caer una moneda al suelo y todo el mundo se vuelve, o sea, aún seguimos dándole un valor a la moneda. Si es verdad eso, que si hablamos de valor intrínseco de la moneda, pues no tiene mucho sentido en los juegos, ¿no? Pero para ellos es un objeto llamativo. Con el medio dólar es suficiente, yo no manejo tanto el dólar, me cuesta un poquito más de trabajo y no tengo rutinas así con dólar más que el efecto que hago en el escenario con el vaso, pero monedas suficientemente grandes y extrañas si quieres para el público ya es interesante. Si utilizas monedas chinas, si utilizas un cordón, también tiene una cierta estética y demás, y luego lo que ya corrobora todo tipo de efecto mágico de viaje y todo esto es el sonido, ¿no? Y eso es lo que lo hace memorable y bello, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mismo efecto del sonido del avaro, el hecho de que caigan y suenen y demás, da una credibilidad que a lo mejor, haciendo aparecer abanicos de cartas, yo creo que no se percibe tanto, ¿no? Sí, iba a entrar en eso más adelante hablando de escenarios y así, pues eso es innegable. Pero sí que pensaba, porque yo actúo mucho para niños, en colegios, en particulares, así, y pensaba, es verdad que la imagen de una moneda sigue en el imaginario colectivo, porque claro, los niños, esto suena muy tonto, pero han vivido muy poco. Significa, yo actúo para niños que a lo mejor no han vivido el COVID, que es un poco... Y aún así, esa gente entiende una moneda. De hecho, yo las que utilizo en actuaciones y así suelen ser tamaño dólar, pero no son dólares, que tampoco entenderían que son dólares los niños, pero son unas que tienen como figuras del horóscopo. Pero para el niño es una moneda, y es una moneda de pirata y suena. Pero si lo hiciera con monedas de pirata de plástico, de estas que venden, yo creo que dirán, no, esa es de mentira. Ya chico, la otra también, o sea, es un disco. Pero el disco tiene que ser metálico. Si un disco es metálico, eso es una moneda. Si un disco es de plástico, esa es falsísima. Sí, yo creo que tiene ese atractivo todavía para todo el mundo, y es verdad que no solemos llevar ya tantas monedas en el bolsillo nadie, y salvo los magos. Y bueno, hoy en día me cuesta a mi trabajo, por ejemplo, pedir un billete prestado para un efecto. Hay cantidad de personas que no llevan un billete ya, ¿no? Entonces, Bueno. Hay que transformar algunos juegos, hacerlos en Bizum, con Bizum o algo parecido, es más complicado. Pero ya te digo, yo creo que el gran poder de las monedas es el cómo queda en la memoria el sonido, ¿no? Sí. Te he contado la anécdota que tenía yo con mi juego de las 3 monedas, que me encontré una persona que 11 años más tarde se acordaba de haberme visto actuar en un sitio. Sí, tiene algo muy evocador. Yo creo que en el imaginario colectivo sigue fuerte el concepto de la moneda, sí. Incluso más, casi te diría que el del billete, no lo sé, pero si tú haces aparecer muchos billetes, no sé si se recuerda tanto como se hace aparecer muchas monedas, aunque sea mucho mayor la cantidad de Además, con los económica. billetes ocurre una cosa.
lo mismo que decías con las monedas de plástico. Cuando desaparecen muchos billetes, el público piensa que son de mentira. Hay veces que se han utilizado billetes de mentira, Sí, sencillamente sí, sí. por practicidad. Pero yo transformaba 5 papeles blancos en 5 billetes de 500 euros auténticos. Qué tiempos. Y qué tiempos aquellos. Y la gente decía, sí, pero no son de verdad. Y tenía que dejarlos tocar con mucho cuidado para que no salieran corriendo con ellos, pero... Yo hago al revés, yo hago el papel de billetes desde hace muchísimos años para abrir eso, pero son de mentira. Pero tienen la banda. Entonces con la banda en escenario es como, ven la banda y... Pero hubo un tiempo cuando cambiaron los billetes, que yo estaba haciendo magia en restaurantes y cambiaron todos los billetes de euro. Y entonces lo hice la gente, ¡y son de los nuevos! Porque claro, como no eran los que yo conocía. Pero sí, es verdad que sí, se desconfía del billete. Y bueno, yo para la rutina que hice aquí en el Ascanio y así, el billete a la nuez, es complicado encontrar a alguien ya que te deja un billete que ojo. Pero bueno. Vale, vamos a volver a monedas, porque otro tema que quería tratar es uno que de hecho tú has hablado alguna vez aquí en la conferencia y así, que son los efectos. Los efectos con monedas están bastante limitados. Claro, eso es cierto, ¿no? Porque al final, ¿qué efectos tenemos? Aparición de moneda, desaparición, viajes, que no deja de ser una desaparición en un lado y una aparición en el otro, transposiciones, que viene a ser lo mismo, pero en doble, y prácticamente esto, las penetraciones a través de una mesa. Efectivamente, pero al final no dejan de ser viajes, desapariciones, apariciones, y basados todos en cambios, empalmes, descargas. Claro, sí, o sea, yo primero pensando en vida externa, sí que pensaba efectivamente lo que tú dices, porque de hecho te lo había oído a ti, que son apariciones, desapariciones, los viajes una aparición y una desaparición. Transformaciones. Las transformaciones es una aparición y una desaparición. Sí. Y es verdad que las penetraciones, si son a través de una mesa o algo así, es casi una aparición y una desaparición. Si son a través de un pañuelo, sí que suele ser distinto, porque suele ser estar ya todo el trabajo hecho, y entonces sí que suele ser una más visual. Y es verdad que luego también, o sea, en efectos que no sean aparición y desaparición, yo metí a través penetraciones de cosas a través de la moneda, pero que eso ahora se hace muy poco. Yo creo que el cigarrillo a través de la moneda se hacía mucho en tiempos, pero ahora se hace muy poco. Está la aguja, la moneda enhebrada, ¿no? Que yo se la vi a Jesús y él dice que es de Manuel Cuesta, sino por intentar dar un poco de bibliografía, que también sería una penetración a través de una moneda. Pero no hay mucho más. Bueno, entonces yo por ello recomiendo que se estudie variedad de efectos y variedad de autores, y que nos vayamos quedando con el viaje, que a nosotros nos gusta ya más. Ya quedamos uno de cada y es. listo. Sí, estaba recordando, hay un efecto extra que es muy gracioso y que solamente he visto 2 veces, que es el agua de aceite. Que está la versión de... lo he olvidado, pero de Facundo, que te enseñé a ti, que la subí a Instagram, que está graciosa, y está tu versión, que son los 2 únicos aguas de aceite que conozco. Que la tuya es de pie, tiene un trabajo así que si no sabes qué hacer una tarde tonta, puedes dedicarte a intentar ensayarla. Pero bueno, que es verdad que es una separación, ¿no? Ahí sí que sería un poco un efecto diferente. Pero lo apunté como efecto extra, pero no hay mucho más. No hay mucha diferencia. Entonces, a la hora de actuar, otra cosa que yo pensé es que es verdad que se limita mucho. Y si pasamos luego a actuaciones de salón, escenario, lo que no es cerca, se limita todavía más, yo creo. Porque en cerca tienes las cajas, que es un viaje, una transposición, no sé muy bien qué sería. Sí, hay penetraciones, hay viajes, hay... Sí, se puede hacer distinto. O sea, pero si está muy cerca es una penetración y si está muy lejos es un viaje, pero es más o menos lo mismo. Pero efectivamente con las cajas se puede hacer algo más. Pero claro, una vez que pasas ya a salón-escena, tienes apariciones, pero que ya pueden ser muchas. Y que efectivamente el juego de apariciones por excelencia es Soñar la Vara, y que funciona por sonido.
De hecho, yo cuando hago el del pañuelo, que muestras por un lado y aparece una moneda y le vas dando vueltas y van apareciendo monedas, haces lo de moverlas un poco para que cojan la luz, todo el brillo que puedan, y luego las tiras y que suenen, porque es que si no suenan no nada parecido. El problema es ese, ¿no? Que a una cierta distancia estamos perdiendo ya el volumen e incluso el color se pierde, ¿no? Porque a una pequeña distancia... Sí, claro, o sea, si ya haces juegos con cobre y plata, a que lo pongas ahí un poco ya está complicado. Ahí ya entramos en otro juego que, bueno, pues a algunas personas le ha ido muy bien, ¿no? Como a nuestro querido amigo Luis Olmedo, que está girando por el mundo todavía en el que le pare, por el uso de la pantalla y de la cámara, ¿no? Entonces ya entraríamos en otro mundo que yo no domino, pero que ahí está, porque también está el público más habituado a mirar pantallas, a ver un concierto de música. Sí, y es estar viendo verdad que la ahora es muy pantalla común. Es verdad que ahora es muy común. Pero a mí me quita algo, ¿no? Pero sí, el público quizás está más acostumbrado, entonces ahí hay otro camino, ¿no? Sí, es verdad que entrando en cámaras, yo conozco Luis Olmedo, creo que el show entero es en cámara, es un show de cerca de magia proyectada, que me parece muy interesante. Yo solamente le he visto un fragmento en el Toledo Ilusión y la verdad es que es muy bonito. Claro, tienes que comprar, igual que comprar los lenguajes teatrales, compras el lenguaje, aparte o sea, lo maneja muy bien y tienes que saber manejarlo para que la mirada no haga ping-pong y así. Pero aún así es verdad que lo estás viendo a través de la cámara. Que podría haber trampas que no se vean en cámara, que podría haber trampas directamente de CGI a la velocidad a la que va todas estas cosas y que eso, tú tienes que comprar que, bueno, que no lo va a hacer o que te da igual que lo haga o no, que es otra opción, que lo que estás viendo ahí es muy bonito y ya está. Pero es complicado. Y luego lo que he visto también que trabajan, bueno, y Jorge Blas lo ha hecho en festivales también, o sea, en España se hace, pero creo que es más común en gente angloparlante, que aquí yo vi, por dar también alguna referencia, yo sé que John Armstrong habla de ello, seguramente en su libro, tiene un libro que se llama How to Win, y luego John Michael Hinton también habla de ello en The Magic Guys, que es un podcast que hay, que ganó el FISMA Podcast, que es la prueba de que los podcasts en magia ya tienen una categoría de FISM, entonces claramente ya es un tema serio. Pero bueno, ellos que han aportado alguna referencia, pero lo interesante es que lo meten solo en algún efecto, es decir, cogen la potencia que tiene, pues imaginemos tu rutina de la transposición, que lo demás va con el pañuelo, y que entonces esa rutina es verdad que no tiene apariciones porque las coges directamente, pero bueno, se le podían meter, pero sí que tienes efectos de transposiciones, tienes efectos de penetraciones, tienes efectos de muchas cosas, y entonces ellos lo que hacen es decir, vale, pues este juego es tan bueno que si voy a trabajar para una empresa o para lo que sea, me voy a coger un cámara y este efecto se lo voy a hacer también, para que vean la sensación, para intentar replicar la sensación de magia de cerca. Y una cosa interesante que dicen a este respecto es que la cámara, esto lo decía sobre todo el segundo que he mencionado, es que la cámara la sujeta una persona. Porque siempre que hemos trabajado con cámaras, yo lo que he leído de Piedrahíta, de Olmedo, así, claro, está en trípode y está quieto. Pero ellos dicen que al sujetarlo a una persona hay un movimiento de esa persona que refleja un vídeo casero, que refleja una sensación de que no está viendo la televisión, que está realmente allí. No sé cuánto funciona eso funcionar, pero me pareció interesante. Y luego, claro, si te vas de estas cosas, o sea, si quitas cámara, la única solución es, o la producción es muy bestia, con esto me refiero, en el número que estoy haciendo ahora con Jesús, hacemos un sueño de la vara muy cortito, pero una buena idea, y hay un momento en el que de las manos vacías saltan monedas, pero saltan una docena de monedas. Es verdad que ahí, aunque no se oigan, ves monedas, no ves 12, ves unas cuantas, pero bueno, sí que es una aparición que dices, vale, esto es suficientemente visual para verlo, pero los hay que recogerlo y sé que hay el resto del show, o sea que es una solución, no es la más práctica, pero me parece una solución.
Y si no hay sonido, claro, si no ya tienes que recurrir al sonido. Entonces, yo creo que lo más habitual, porque por ejemplo, unas monedas que viajen a la mano del espectador, no creo que funcionarán muchísimo en algo de este género grande. Creo que pueden funcionar, pero lo tiene que mirar el espectador. O sea, lo puedes amplificar por la reacción del espectador, ¿no? De que van llegando a su mano o se van yendo de su mano. Pero es todo visual. Sin embargo, unas monedas al paso, clink, 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 y lo tienes. Sí, claro, porque en el primer caso estamos viendo y estamos acostumbrados a ver magia con cartas, a veces a una cierta distancia hacemos una homing card que al final ves que mucha parte del público no ve, no distingue carta es exactamente, y nos apoyamos en el gesto y en la expresión del espectador que ha salido. Entonces se parecería mucho a esto, pero bueno, al menos ves una cartulina a una cierta distancia. Sí, se suelen utilizar rojas negras, ¿no? Como roja de mucho y la reina de corazones para que sea como muy distinto y se puede ver algo. Pero claro, una moneda apenas se distingue, si además es de medio dólar o cosas así, apenas se distingue, entonces nos tendríamos que apoyar mucho en la reacción del espectador, espectadora, y es más complicado. Se puede hacer un efecto, pero no para hacer grandes cosas. Claro, esa es otra. Yo siempre utilizo ahora ya dólar, porque como todo lo que hago es salón, escena, pero mínimo salón, claro, medio dólar es que es muy pequeño, Entonces ahora si quiero hacer técnicas con medio dólar es un fastidio, porque también pasa lo contrario, es verdad que si trabajas mucho con medio dólar, el dólar hay veces que se hace, pero tiene un peso y tiene unas cosas que luego pasa a medio dólar, y yo además que tengo unas ventanas terroríficas, literalmente se me caen entre los dedos, eso es terrible. Pero claro, yo pensaba, como ejemplo de la importancia del sonido, en tu número del vaso, que si no lo han visto, van a algún show, porque no está en vídeo en ningún lugar. A lo mejor en algunas clases que tienes. Pero... Cuando doy clases sí lo suelo hacer y lo suelo explicar en los talleres y demás. Ahora, próximamente voy a hacer algunos talleres y ahí sí lo suelo explicar, y en mi show siempre lo utilizo. Claro, y ahí yo creo recordar, pero ya no me acuerdo, porque yo solo vi en mi festival, que era en la Galileo, para los que lo conozcan. Yo estaba en la parte de arriba, porque estaba organizando entre una cosa y otra, y creo recordar que el vaso no se saca hasta el final, ¿no? Sí, lo saca el espectador. O sea, cada aparición es meramente sonora. Desaparece, hay una desaparición visual y una aparición sonora, y funciona como un tiro. O sea, suena clink, 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 y 200, 300 personas dicen, ha aparecido una moneda. Y ahora no sacas tú el vaso, le pides al espectador que saque el vaso, saque las monedas y compruebe que son las monedas firmadas. Sí, o sea, el momento de la comprobación es una leche, porque dices como, pues sí, pues no ha habido trampa, o sea, es imposible, y son. Pero me hacía mucha gracia la aparición solo con el sonido. Igual que los otros que también funcionan bastante así, es el del Ruby Capper, que sacó Ruby Férez, le viste en el Nacional, que yo ese ahora, porque me gusta mucho, y yo ese ahora lo hago, yo de hecho hago las monedas al vaso y sacar las monedas del vaso. Y el sacarlas es visualmente, claro, ahí no hay tanto sonido, pero en la última es una desaparición sonora, y es verdad que funciona maravillosamente. Claro, porque el hecho de mostrar una a una las monedas que van viajando, eso es un elemento que hemos utilizado nosotros porque técnicamente nos interesaba para hacer el paso siguiente, ¿no? Sí, muchas veces sí. Pero no había necesidad, en teoría. Si tú muestras una moneda, incluso que fuera de mano a mano, ¿no? Tengo 4 monedas y ahora tengo una en mi derecha y 3 en la izquierda, y no tengo que hacer más movimientos, ni lanzarlas a la mesa, ni hacer nada parecido. Y ahora son 2, suena y son 2, suena y son 3, suena y son 4, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos ha convenido siempre hacer estas enseñadas tan sinceras y tan maravillosas, pues para poder hacer por ayudar al espectador. No se vaya a no creer de verdad que hay 2 y 2. A veces lo enseñamos hasta varias veces, 2 y 2, se ven, míralo bien. Claro, por ejemplo, en ese efecto yo creo que ensuciaría muchísimo. Se podría hacer. Pero irlo sacando ir sacando y mostrando y guardando. O sea, y también, ya no solo a nivel técnico y así, sino a nivel dramático, es verdad que se va generando una tensión, ¿no? Porque en ese efecto tú lo ves y sale una, tal, y
y tiene un pañuelo, pero ves que en el pañuelo no hay nada, que no hay nada en ningún lado, y suena algo. Y tú dices, ¿será? A la vez dices, no puede ser. O sea, en cada desaparición, además tiene un espacio temporal bien bonito en el que desaparece, esperas y suena. Que esa pausa es muy bonita. Y entonces sí que se va construyendo como un clímax y al final dices, vale, han desaparecido 3 monedas. Pero no pueden ser. Entonces creo que dramáticamente eso está muy... Y es maravilloso además. Tú lo viste además en aquella ocasión que fue una niña la que me ayudó y la expresión de la niña que está a la altura del bolsillo prácticamente y que ha oído el clink perfecto es impresionante, ¿no? Con espectadores, adultos también. Entonces yo creo que todo eso lo refuerza mucho y al final ya te digo, la magia está en el sonido. Sí, eso me parece muy buen ejemplo. Pues nada, me parece una conversación muy interesante. ¿Algo que quieras añadir para que más gente haga...? Nada, hay que hacer monedas, hay que hacerlas que el público lo agradece. Yo cuando hago magia de cóctel hago muchos efectos de cartas porque al final pues, hay que reconocer que es una gran herramienta, podemos enlazar muchos juegos, incluso yo estoy mucho más seguro con una baraja en la mano que eso, llevando algo escondido en un momento dado, pero cuando hago mi rutina de monedas, por ejemplo esta del pañuelo que estamos comentando y demás, la gente se maravilla y quiere más. O sea, yo intercalo ahí un juego de monedas, a lo mejor puedo hacer otro al final. Pero veo esto, ¿no? Y otra cosa muy interesante también para apuntemos mentalmente es realmente dónde vamos a hacer esa magia, ¿no? Por ejemplo, en cóctel, en mesa, incluso en restaurante, tampoco tienes mucho espacio en la mesa. No me gusta mucho dejar cosas en las mesas y demás, mucho menos para ponerte a hacer un chincachín o algo similar. Entonces, algo tan directo como toma esta moneda en tu mano, yo tengo otra en la mía y tal, todo ocurre en nuestras manos, es mucho más interesante. Y entonces hay pocos juegos distintos, ¿no? Por eso del efecto distinto que se puedan hacer y que sean mucho más potentes que eso, ¿no? Entonces prefiero escoger una rutina, también aconsejo que arrutinemos 2 o 3 juegos o 4, o 3 efectos sería lo perfecto, ¿no? Quizá 3 efectos porque esto primero uno potencia al otro cada vez más y además tenemos la cobertura para el siguiente efecto si estamos utilizando la misma trampa de alguna manera. Sí, o si estamos utilizando que tú vas con monedas comprobables, Claro. pero si alguien quisiera tener monedas de ver de lejos, por ejemplo, pues es verdad que entre uno y otro puedes hacer ahí un cambio y utilizarlo. Sí, estaba pensando ya para acabar que un juego que es relativamente... Lo recuerdo como relativamente sencillo dentro de la técnica, pero muy interesante y que genera un efecto distinto, es el que tienes de una moneda que se desintegra en moneditas. No. O sea, que es una transformación, pero como es lo que sería al final es una transformación asimétrica. Me parece que el efecto que genera es muy distinto. Y ese sí que se lo he hecho a mis alumnos y así. Gusta mucho, porque sí, Claro. sí, a nivel de diferencia. Eso también se sabe que desde el mundo del humor, una cosa que llama la atención, y tú lo sabes muy bien como dramaturgo, pues lo que llama la atención es cuando un objeto se transforma en algo o muy grande o mucho más pequeño que su tamaño, ¿no? Entonces, ese juego en concreto tenía su historia porque justo cuando aparecieron las monedas de 10 pesetas salieron al público. Ese mismo día se me ocurrió el jueguecito y se lo hice a los magos a nuestro encuentro en la SEI, ¿no? Entonces todavía nadie había visto las monedas prácticamente, habían visto en telediario o algo de eso que existían, y yo lo que estaba mostrando era una moneda de 50 pesetas, del tamaño, como decimos, de medio dólar, y se transformaba en 5 monedas de 10 pesetas, o sea, tenía hasta lógica matemática y demás. Que la lógica matemática es un poco importante porque yo lo hice con moneda de euro y creo que tenía como 8 monedas de 10 céntimos o algo así. Y dije, bueno chicos, está bien. Se lo hice y los niños, faltan 20 céntimos. Y yo, pero vamos a ver. Pero sí. Sí, es importante. Pero claro, llama mucho la atención precisamente algo muy pequeñito, ya monedas pequeñitas, ya conocemos las que están en circulación, pero en ese momento era algo llamativo.
Si encima muestras que son de 10 pesetas y además haces hasta la broma y recalcas que son 5 monedas de 10 pesetas, entonces es mucho más interesante. Y sí, a mí me ha pasado ahora que a veces lo tengo, cuando lo hago, pues tengo que utilizar, tenía algunas monedas pequeñas también de centavos americanos, también lo utilizaba, pero bueno, ya la conversión no era exacta, pero bueno. Bueno, eso es la inflación. Pero sí, pues ese efecto, junto con otros, están en tu libro de monedas. Notas de... Que si quieren, va a estar en la biblioteca del Círculo Mágico de Madrid, porque este podcast es del Círculo Mágico de Madrid, donde podéis apuntaros, entrando en la web y dando seguramente apúntate, seguro que hay un botón de eso. Y ahí tenemos tu libro, y si quieren tu libro y no se quieren apuntar al Círculo Mágico de Madrid, que te escriban. ¿Hay copias del libro? Sí, puede ser. Pues que te escriban. Y nada, bueno, cualquier cosa, es verdad que estás dando ahora cursos, ¿no? Clases y así, cualquier cosa Sí. por Instagram, es bastante... Ahora nos falta terminar de cerrar la fecha, pero en octubre voy a hacer un taller en el Teatro Encantado. Ah, qué chulo. Un taller de monedas y vamos a incluir entrada para el show por la tarde, por la noche. Perfecto. Pues nada, pues todos los que lo escuchéis, revisad eso en redes, en redes te pueden escribir. Sí, ¿Y en así? Instagram, sí. En Instagram estás. Y eso, tenéis el taller, tenéis todo, y como dice Jesús, si hay dudas, que se apunten a las 6 y nos pregunten cualquier lunes. Eso es, aquí. Muchísimas gracias.